Buenas noches a todas y todos. Antes de comenzar, les voy a pedir a todas las personas que se han ido conectando para que compartan a través de sus redes sociales, a través de aquí de Twitter, el link del espacio para que más personas puedan acompañarnos en esta reflexión y en este acto de memoria y de reflexión, como decía antes, respecto a la prevención de violencia sexual en espacios educativos, en función de la sentencia del caso de Paola Guzmán Albarracín y de su familia. Así que en breves minutos empezamos. Todas las expositoras ya se conectaron. Creo que falta Melanie, pero ya está Consuelo, está Elsa, está Sibel, a quienes agradecemos de antemano por haber aceptado la invitación para discutir de este tema. Y, y bueno, vamos a tomarnos unos 3 minutitos más para empezar. A las 9:10 damos inicio y esperando que un poquito de más personas se conecten y la última panelista también pueda entrar al empute. ¿Cómo están? Buenas noches. Mientras las personas se siguen conectando, queríamos contarles un poco lo que es el espacio del empute. El empute es un espacio de las personas para poder recrear tejidos sociales, un espacio plural, es un espacio abierto, es un espacio de reflexión, de debate, de izquierdas, es un espacio donde nos estamos encontrando para poder seguir conversando de los temas de coyuntura, pero también de aquellos temas que dejan de ser coyuntura en la televisión y en estos medios hegemónicos, pero que siguen atravesando el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las niñas y todo lo que nos pasa alrededor de las violencias a nivel diario. Ya está la última persona, Melanie o Melissa. Sí, ya están todas las personas hablantes. Muchísimas gracias. Entonces ya podemos dar inicio al empute del día de hoy, que justamente es en memoria de Paola Guzmán Albarracín, frente a las violaciones de derechos humanos que fue víctima por el Estado ecuatoriano. Recordando que el 23 de diciembre del 2020, a través del decreto ejecutivo 1205, el expresidente Lenín Moreno Garcés declara al 14 de agosto Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Y me voy a permitir dar lectura los dos artículos del decreto. Artículo número 1. Declárese el día 14 de agosto de cada año Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, fecha que busca reconocer y crear conciencia en la comunidad educativa del Sistema Educativo Nacional, Estado y sociedad sobre la gravedad de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, difundir y promover el derecho a la niñez y adolescencia a una vida libre de violencia sexual y desarrollar acciones concretas para prevenir, detectar y sancionar actos de violencia sexual en el ámbito educativo contra niños, niñas y adolescentes. Artículo 2. Encárguese al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Derechos Humanos la difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de acciones de sensibilización sobre la importancia de erradicar la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Recordemos que el año pasado también en el acto cuando se firma este decreto también se establece el bachillerato post-mortem de Paola Guzmán y las disculpas públicas del Estado ecuatoriano a favor de Paola y a favor de su madre Petita Albarracín. Pero para darles eh, mayores detalles sobre el proceso, cómo fue el caso, cómo llegó, cuál ha sido el acompañamiento y la lucha de las víctimas y de las organizaciones feministas y de mujeres para la prevención de la violencia sexual en espacios educativos. Le doy la bienvenida a Consuelo Bowen, quien es parte de CEPAM Guayaquil, que fue la organización que patrocinó y lideró el caso en instancias nacionales e internacionales. Antes de darles la palabra y de pasar con Consuelo,
recordarles a las panelistas que vamos a tener una primera ronda de 5 a 8 minutos de una introducción general y lo que ustedes quieran aportar, y después una siguiente ronda de 3 a 5 minutos para complementar sus aportes, y luego pasaremos a las preguntas y aportes del público. Así que con esa metodología agradecemos a Consuelo y te damos la palabra para que nos cuentes sobre toda esta lucha y este acompañamiento que se ha hecho a la familia de Paola Guzmán en este proceso y todo lo que implica para el Estado ecuatoriano esta sentencia. Tienes la palabra, Consuelo. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Gracias a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan, a quienes nos hicieron la invitación como organización un poco a compartir lo que ha significado la sentencia en Corte Interamericana del caso de Paola versus Ecuador. Efectivamente, es una sentencia histórica que marca varios hitos para el Estado ecuatoriano en cuanto a obligaciones que debe cumplir. Cabe recordar, de todas maneras, de qué se trató el caso. Fue una adolescente que en el 2001-2002 fue abusada sexualmente por el rector de un colegio de la ciudad de Guayaquil, producto de lo cual, y luego de haber sido abusada y violada sexualmente por el director, ella quedó embarazada. Cuando ella le comunicó de este hecho al director, él lo que hizo fue enviarla al médico del colegio para que le ayudara o hiciera, mejor dicho, perdón, un aborto, lo cual fue aprovechado por el médico del colegio para tratar de abusar también de Paola. Ante estos hechos, lo que hizo la adolescente en diciembre fue tomar pastillas, en ese tiempo los diablillos, con lo cual ella se suicidó. Sin embargo, la Corte Interamericana, al evaluar los hechos presentados por los peticionarios, en este caso por CEPAN Guayaquil y por el Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, evaluó algunos temas en este caso. Primero, determinó que el suicidio de Paola había sido un suicidio de tipo denunciativo, es decir, con su muerte ella lo que estaba haciendo era dar voz a lo que le estaba pasando, porque obviamente no encontró ayuda ni apoyo en el colegio y su familia ignoraba completamente lo que le estaba ocurriendo. Otro hecho que fue evaluado por la Corte Interamericana fue la ausencia de una política pública de educación sexual integral en el colegio, que pudo haber dado a Paola, como a otras cientos de adolescentes también, herramientas para identificar y denunciar el hecho de violencia sexual a la cual estaba siendo sometida. La ausencia de una educación sexual la puso en un estado de indefensión, y por eso la Corte determina que el Estado no garantizó los derechos de Paola. Otro tema también que fue apreciado por la Corte Interamericana fue la ausencia de una reacción del sistema judicial ecuatoriano de forma oportuna. El hecho de que los casos prescribieran, el hecho de que nunca se pudo detener, nunca fue detenido el agresor, y que sin embargo el Estado ecuatoriano tampoco hizo ningún esfuerzo por capturar a Bolívar Espín, y lo puedo decir porque ya hay una sentencia de Corte Interamericana, puedo decir su nombre, nunca fuera capturado. En ese momento también hubo y se generó todo un mensaje equivocado de impunidad hacia la sociedad, quien además en ese tiempo reaccionó culpando a Paola. Y este es como el cuarto punto importante para quienes son víctimas, en este caso doña Petita, que lo que quería sobre todo era reivindicar el nombre de Paola y que se la reconociera como una víctima. En ese tiempo a Paola se la acusó, incluso por medios de comunicación, de ser quien provocó la situación, quien hizo todo un tema para poder seducir, entre comillas, al rector del colegio, y obviamente se la culpó, repito, se la responsabilizó de los hechos. Todo esto fue luego obviamente evaluado, como digo, por la Corte Interamericana para dictar las medidas que tenían que ser reparatorias en lo que cabiera en este caso.
Obviamente, más allá de las indemnizaciones, está el tema de poder rehabilitar, en este caso, a doña Petita y a la hermana de Paola en cuanto a su salud. Obviamente, doña Petita se encuentra enferma, de hecho, 18 años de lucha mermaron su estado de salud, pero también tiene que ver con otras compensaciones que el Estado tiene que hacer, no solamente a Paola, sino al conjunto de lo que es el sistema educativo. En ese sentido, una de las medidas que tiene que hacer el Estado es implementar la educación sexual integral en escuelas y colegios y demás espacios educativos para que las víctimas puedan tener claridad en cuanto a qué hacer cuando están sufriendo violencia e identificar estos hechos. También el Estado debe procurar una política pública de prevención y erradicación de este tipo de violencia. Ha transcurrido el año en que le dio la Corte al Estado ecuatoriano para que determine estas políticas públicas. Todavía el informe final no ha sido entregado a la Corte, aún puede pedir prórroga para, obviamente, presentar el informe y decir qué políticas va a implementar en los próximos meses. Eso todavía no ha sido presentado, como digo. También, bueno, están otros temas como el día, la memoria, que tiene que ver con que recordar a la sociedad los hechos. Por ahí leí algún momento que decían, bueno, un triunfo es que se ponga un día para conmemorar estos hechos. No es un triunfo en sí mismo, es solamente el que haya un día en que la sociedad ecuatoriana recuerde lo que pasó a Paola, pero sobre todo con la intención de que estos hechos no se repitan. Es un acto de memoria, es un acto de recordatorio y un acto de reivindicación a quien fuera víctima de violencia sexual. También hay otros temas que tienen que ver con el sistema de justicia, quien debe despojarse mediante capacitación de prejuicios y discriminación hacia víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y en todos los ámbitos, que es otro deber del Estado que debe cumplirse. Por otra parte, en este mismo sentido, se ha determinado que el sistema educativo también debe incorporar en la malla de formación de sus docentes el tema de prevención, para prevenir, discúlpeme la redundancia, el tema de la violencia sexual en el ámbito educativo. Así, en resumen, espero no haberme olvidado de detalles importantes. En todo caso, queda el conversatorio con las demás compañeras para poder seguir conversando de este importante tema. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Consuelo, por tus importantes experiencias y sobre todo de compartirnos de primera mano los incumplimientos del Estado respecto a la sentencia y lo que implica el Día de Memoria, ¿no? Que es un día justamente de reflexión colectiva para que estos hechos nunca más vuelvan a pasar en las aulas educativas ecuatorianas. Y en ese marco también recordar a todas y todos que el artículo 347 de la Constitución en el numeral 6 señala como una obligación del Estado el erradicar todas las formas de violencia física, psicológica y sexual en contra de las y los estudiantes en los sistemas de educación. Y la Constitución fue aprobada en el año 2008. Ya para el año 2018, la Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres, en los artículos 24 y 25, ya les obliga tanto al Ministerio de Educación como al CENESID generar protocolos para la detección de violencia en espacios educativos, mejorar las mallas e incorporar el enfoque de género y justamente también establecer mecanismos de sensibilización y capacitación. Ahora bien, si bien las leyes están ahí, la Constitución está desde el 2008, estos casos, además del de Paola Guzmán, han sido frecuentes dentro del Ecuador. Y sobre todo, recordemos el caso Ampeta, el Principito, entre otros. Por lo que vamos a dar la bienvenida a Sibel Martínez, que también es abogada y a través de su organización Rescate Escolar ha estado muy cercana y vigilante de estos casos y que nos pueda contar qué pasa en el Ecuador, qué ha pasado en el Ecuador y qué necesitamos mejorar, cambiar, reformar
para que la violencia en espacios educativos, la violencia sexual, no siga siendo una constante. Sibel, tienes la palabra y te agradecemos por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo encantada de estar y participar en el Empute. A ver, mientras yo escuchaba a Consuelo, pensaba en que lastimosamente el caso de Paola Guzmán no es la única frente a estos execrables hechos que se dan en el espacio educativo, ¿no? 4.066 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente en este espacio. Más de 2.000 profesores actualmente están acusados de abuso en las aulas. 97 casos que involucran a profesores han quedado impunes. Esto como para dar un ejemplo de lo que estamos evidenciando, ¿no? Recordemos también que en noviembre del 2019 se realizó la segunda encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género, y ahí tenemos un dato muy decidor como para poder entender que esta forma de violencia tiene larga data. 18 años han pasado desde el caso de Paola Guzmán y nos gustaría decir fue el último y el único, pero recordemos también que en el 2017 marcó un hito, ¿no? En temas de abuso sexual en el espacio educativo. Y les decía y hacía referencia a la encuesta porque 19 de cada 100 mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia en el ámbito educativo. Esto da viva cuenta, ¿no? De lo que en efecto evidenciamos y vivimos día a día. Ahora, los casos que alcanzaron visibilidad pública o que lograron, ¿no es cierto?, visibilidad nacional e incluso internacional por sus lamentables desenlaces, como vemos y las cifras dicen, constituyen una pequeña muestra de una realidad mucho más amplia, generalizada, que además dejó al descubierto lo que todos sabemos, pero hay que decirlo claramente, que es la poca o nula intervención del Estado a la hora de prevenir, de atender, de reparar integralmente a las víctimas de violencia sexual en el espacio educativo y sus familias. Yo quiero destacar algo que me suena y resuena todo el tiempo y que es importante que todos lo sepamos, y es que cuando se crea la Comisión AMPETRA, se pueden detectar, creo que tomó una muestra de 42 casos, si no estoy mal, pero en estos casos hubo polivictimización, ¿sí? Llegando además a ser un patrón común, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo. AMPETRA en realidad son 43 niños, ¿no? Aunque se siguió el caso por 41. El caso Aguirre Abad, 100 víctimas. En el caso de la unidad Mushuk-Pacari, 84 víctimas. En la unidad educativa Santo Domingo, 14 víctimas. Y así podemos decir, ¿no? Una cantidad de víctimas. ¿Qué nos llama a analizar ahora? Nos llama a analizar y a entender que aquí hay redes. Hay redes de pornografía, hay redes de pederastía, que lastimosamente creo que están siendo invisibilizadas, que no alcanzamos a entender la dimensión de esta situación y que no han sido investigadas por fiscalía. Quedan por fuera otros casos que también forman parte de estos execrables hechos, y viene a mi mente el caso de Carolina Andrango, ¿no es cierto? ¿Y por qué unir a todos estos casos? Porque también pasaba a las afueras de los colegios, en donde también se captaban a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Y bueno, todos conocemos este caso. Pero también tenemos que analizar aquellos casos que quedaron por fuera, lastimosamente, de las reformas de la LOEI, buenas reformas en temas de protección integral, de prevención, atención y reparación, de establecer mecanismos de prevención al interior de las escuelas, ya no como un hecho volitivo, sino como un tema obligatorio, y de esta forma también cumplir la sentencia de Paola Guzmán. Les decía, también quedaron por fuera esta regulación tan necesaria a estas academias de ballet, a estas, digamos, de educación informal, llámese de cualquier tipo, que no está regulada por nadie y que efectivamente, como vimos en el caso de la Academia de Ballet de Guadalupe Chávez, son al menos 100 o más víctimas, al menos eso refieren las víctimas en estos casos. Entonces, como vemos, el caso de Paola Guzmán
que nos debe obligar a la reflexión, pero también a unar esfuerzos y a exigir, ¿no?, respuestas por parte del Estado, que a mí me parece que a ratos actúa como un convidado de piedra frente a una situación de este estilo, al margen de sus obligaciones, viendo de lejos, no destinando el presupuesto debido, no haciendo lo que debe. Yo ponía un tuit y me ratifico en el tema. Ojalá esta fecha no sea únicamente para, o se justifique como un lavado de cara para varias entidades del Estado. Yo veía en estos días una noticia de que habían firmado un documento, ¿no? Un acuerdo de actuación entre varias entidades. ¿Cuántos acuerdos más? ¿Cuándo vamos a agotar este diagnóstico tan complejo, ¿no? Pero que todos sabemos frente a esta situación? O sea, la violencia sexual en cualquier espacio, violencia sexual o abuso sexual infantil, como deberíamos llamar, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, ha hecho que tanto las familias como las escuelas dejen de ser lugares de referencia. Y tenemos que hacer algo al respecto, porque además la acción de protección o de desprotección es colectiva. Entonces todos nosotros tenemos que ver qué hacer. Y les decía con estupor que firmaban un documento en este sentido cuando, por ejemplo, si hacemos el seguimiento de Ampetra, nos damos cuenta que se creó, ustedes recordarán, en la época de Lenín Moreno, una comisión, si no estoy mal, una mesa interinstitucional de espacios libres de violencia en donde trabajaban 18 o estaban articuladas 18 entidades del Estado. ¿Qué pasó con eso? De ahí se crearon 4 submesas, una de normativa, una de prevención, otra de información, una de reparación. Nada, digamos, de lo que contiene ese informe, que no es vinculante, que por lo tanto nadie ha hecho seguimiento y que deben hacer seguimiento, la comisión ahora de la niñez y la adolescencia, en efecto, nada de esto se ha cumplido. Seguimos en este discurso, yo digo, no basta la consternación generalizada, los datos no son fríos datos, son cifras, son personas, son niños, niñas, adolescentes quienes no han recibido reparación integral, pero además son todos los niños, niñas, adolescentes de este país que tienen derecho a desenvolverse en lugares sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Situación que no sucede. Y claro, dentro de estos temas, hay que recordar, yo no puedo dejar de recordar cómo protegieron a los ministros de educación de la época de Correa, que sabían lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Que se negó un juicio político a uno de ellos. No puedo dejar de recordar cómo en la comisión Ampetra el niño que fue protegido fue él, ¿no? No los cientos de niños que merecen y que no han recibido hasta ahora reparación integral. En temas de qué falta, nos falta todo, ¿no? Falta de presupuesto en temas, digamos, la cantidad de casos que se conocen desborda la capacidad operativa de los operadores de justicia. Hay falta de cámaras de GESEL, nos hace falta capacitación de estos operadores. Imagínense ustedes, 74 de los 840 fiscales del país conocen, digamos, o pueden ser probos en temas de manejo de abuso sexual infantil en todas sus formas y manifestaciones. De igual manera, y por favor me comentan si ya tengo que ir cerrando porque el tema me apasiona, pero por ejemplo, una cifra que me llama muchísimo la atención y que es muy dolorosa es que hay 255 denuncias de abuso sexual en las aulas, en el ámbito educativo, que terminaron en embarazo de las adolescentes que lo sufrieron. O sea, hablamos de un 2,4% de violaciones que terminaron en embarazo. Y entonces, cuando hablamos de Paola Guzmán, que es una sentencia supremamente importante que debe llevarnos a la reflexión y debe obligar a este gobierno a humanizar sus conductas, o a los gobiernos de turno, porque han pasado ya desde el 2002 hasta la fecha, ¿no? Algunos, digo, debe obligar a humanizarnos, debe obligar a pedir cuentas. No puede ser posible, tenemos datos desde el 2014 a la fecha.
Yo pregunto, ¿qué pasó desde el 2011 al 2014? No es que no existieron vulneraciones de derechos, ¿no? Violaciones sexuales en los espacios educativos, pero no ha sido posible levantar esa información porque simplemente desaparecieron. Encontramos algunos patrones de conducta durante todos estos casos de Ampetra que la mayoría nosotros pusimos a consideración de la comisión, que nos debe llevar en efecto, buscar respuestas, ¿no? Y no, ¿qué es lo que? La falta de datos oficiales, la nula articulación interinstitucional, la ausencia de mecanismos de prevención, la falta de activación de esas rutas y protocolos de los que todo el mundo habla, pero en la práctica no funcionan. Las lealtades gremiales que solaparon a los agresores, ¿no? La inacción y la negligencia de... Se me va, disculpen. En todo caso, no existieron esas sanciones, pero también entonces dentro de estos patrones también vimos la falta de supervisión, de monitoreo, de control de las instituciones educativas. Yo no puedo aceptar hasta el día de hoy que estas instituciones que actuaron perversamente en contra de los niños y que hicieron prevalecer, ¿no? Su buen nombre y reputación por encima de la protección integral de los niños, de estas víctimas de violencia sexual, sigan abiertas. Ampetra, por ejemplo, la Condamine, por ejemplo. Creo que voy cerrando con esto porque no quiero monopolizar, pero hace falta muchas cosas que hacer, entre ellos efectivamente la educación sexual, sin garantizar el derecho de todos. Es tan negligente como privarles la vacuna contra la polio a los niños. Entonces, negarla para mí es un fracaso, un abandono en el imperativo de cuidar. Hasta el día de hoy les hemos negado a los niños esta posibilidad y hemos sido negligentes, ¿no? Como sociedad somos negligentes, como Estado no se diga. El gobierno nos queda debiendo. Yo también les quedo debiendo porque de esto podríamos hablar largamente. Pero créanme que es muy doloroso ver que no hemos hecho mayor cosa. Y con esto termino, el Comité de Derechos del Niño, en su quinto y sexto informe se pronunció. Human Rights Watch se pronunció. La comisión o el informe Ampetra también dice con claridad lo que se debiera hacer. La sentencia de Paola Guzmán. Yo digo, ¿qué más necesitamos para humanizarnos y hacer la diferencia frente a estos flagelos que ni siquiera han podido tener nombre, ¿no? La pederastía clerical tiene un nombre. La violencia sexual en las aulas, el abuso sexual en las aulas no tiene nombre. Con eso paso. Gracias. Muchísimas gracias, Sibel. Y como vemos, esto nos pone en un contexto que la sentencia de Paula Guzmán lo único que hizo fue exponer esta grave situación de violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el espacio educativo y en una palestra internacional, y lo cual debe generar llamados de atención tanto al Estado como a la sociedad civil para ser más incisivos en la protección de los derechos, en educación sexual integral, en educación con enfoque de derechos humanos y, como dijo Sibel, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que ya dejaron de tener esa suspensión por la Corte Constitucional porque ya se resolvió la demanda de inconstitucionalidad, les da 180 días a las universidades en reformar los currículums para incorporar temas de derechos humanos, prevención de la violencia y género en las carreras y en las facultades donde se forman docentes. Habrá que ver también el ministerio qué va a hacer para la capacitación y formación de docentes que ya están. Y además, qué va a hacer la Secretaría de Derechos Humanos y el CENESID y el CES respecto a la implementación de esto y de la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en estos temas curriculares, protocolos y generamiento de rutas de denuncia. En ese orden de ideas, le cedo la palabra a Melissa para que nos cuente un poco respecto a su experiencia de abordaje sobre qué consecuencias tienen las niñas, niños y adolescentes víctimas de estas violaciones a derechos humanos y qué posibles rutas podemos optar cuando eso sucede. Melissa, tienes la palabra. Muchas gracias, Cris. Pues gracias a todas las personas que están conectadas. Pues bueno,
trabajando un poco con los casos dentro de lo que es violencia sexual, creo que, pues para empezar, podríamos hablar un poco sobre ciertos rasgos, ciertos síntomas que nos pueden ayudar a identificar este tipo de situaciones que a veces pasan desapercibidos y que son pequeñas formas en las cuales niños, niñas y adolescentes empiezan a dar cuenta de que algo está sucediendo. Pues la parte de los indicadores físicos, hay golpes, puede haber quemaduras, dolor en ciertas partes, también puede haber, por ejemplo, ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada, situaciones, por ejemplo, de fluidos dentro de sus áreas genitales o que sus áreas genitales estén pues lastimadas de alguna forma, o también la presencia de lo que son enfermedades de transmisión sexual, la dificultad para poder caminar o para poder sentarse o para poder movilizarse, o la pérdida del control de esfínteres. También tenemos, por ejemplo, lo que es ya la parte, digamos, desde la psicología, se identifica lo que son pérdida de apetito, llantos, a veces, por ejemplo, que no quieren bañarse o no quieren quitarse la ropa, también rechazo a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertos momentos, la tendencia al aislamiento, problemas escolares o bajo rendimiento, problemas de control de ira o problemas, por ejemplo, para controlar impulsos o tolerancia a la frustración. Y en situaciones un poco más extremas, lo que son las conductas más agresivas, autolesiones o incluso lo que son intentos de suicidio o suicidio, como fue en el caso de Paola. Dentro de lo que es la esfera sexual, pues también se ven cosas como el rechazo a los contactos físicos o en su defecto se va como al contrario y es el exceso de la búsqueda de algún tipo de contacto de tipo sexual, en especial cuando se trata ya de edades un poco más avanzadas, como ya es en el caso de la adolescencia. Se dan, por ejemplo, confusiones respecto a tipos de conductas dentro de la sexualidad, o también se da un interés exagerado o la falta de interés por completo. Ahora, desde la parte de pues de los protocolos, lo que tenemos nosotros actualmente a nivel de Ecuador, se trabaja desde diferentes entidades, desde lo que es la parte educativa, en teoría, pues si es que los docentes son quienes identifican que se está dando algún tipo de situación de riesgo o que hay rasgos de algún tipo de abuso sexual. En teoría, la ruta para denunciar es el profesor que se dé cuenta de esta situación, tiene que comunicarse directamente con el tutor, la tutora de la clase a la que pertenece pues este estudiante. Aparte de eso, se notifica directamente a lo que es el DESE de la institución y el DESE está en la obligación de notificar inmediatamente a las autoridades. Si es que la agresión está dentro de las 48 horas de haber sucedido, se notifica directamente a lo que es la DINAPEN. Y si es que está pasado ya las 48 horas, se tiene que hacer la ruta de la denuncia a través de la Junta de Derechos. A partir de eso, pues los padres igual son notificados y se empieza lo que son la parte ya desde el ámbito legal y la intervención desde la psicología. A nosotros nos envían las órdenes desde la DINAPEN, desde la Junta, para poder hacer la parte de la evaluación psicológica. En algunos casos nos enviaban casos pues para hacer la evaluación tanto a posibles víctimas como a posibles agresores para poder identificar también algún tipo de factores dentro de su personalidad, tipos de conductas, relaciones y cosas por el estilo para determinar el grado de afectación que tiene la víctima dentro de esta situación, o si es que también en el caso de los agresores, las tendencias que tienen, su perfil de personalidad y las recomendaciones que nosotros enviaríamos para las situaciones. Dentro de estos protocolos me llamó mucho la atención justo lo que dijo Sibel, que es acerca de lo que es la capacitación. Y ella hablaba desde el lado de lo que es la fiscalía, pero dentro de lo que se trata de escuelas, colegios, desde las juntas cantonales, desde los profesionales del DESE, de las instituciones educativas, también se trabajan problemas de nivel de capacitación. Es decir, muchos docentes no están capacitados para identificar este tipo de rasgos, para identificar este tipo de situaciones y poder evitar que se sigan vulnerando los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y por otro lado, los personales del DESE, al ser rotados constantemente, no se encuentran al día, por lo general, sobre justamente estas rutas de la denuncia. Parte de las capacitaciones que nosotros recibimos directamente de la DINAPEN hablaban justamente de este problema que se da entre instituciones
al no conocer específicamente a quién se debe acudir o cómo se debe acudir cuando se dan este tipo de casos. Entonces nos habla justamente de un problema que nosotros tenemos que va más allá no solo de las instituciones educativas, sino de la conexión, de la comunicación que se debería dar entre las instituciones justamente para velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no solo sería importante y es importante que se den capacitaciones a docentes, que parece que ya se está empezando a dar en algunos, en especial en algunas instituciones fiscales de lo que yo conozco, sino que también se tiene que estar capacitando constantemente al personal del DESE y en general a todas las personas que se encuentran dentro de las instituciones educativas, personal administrativo, personal de limpieza, porque conductas como por ejemplo aislarse o salirse de clases para tratar de estar solos, algún tipo de autolesión, consumo de sustancias, cosas por el estilo, a veces tal vez el docente no puede notarlo, pero tal vez alguien del personal de limpieza o tal vez un inspector, alguna otra persona podría llegar a identificarlo y entonces se podrían empezar a activar estos protocolos. Al trabajar desde la parte de lo que son las secuelas, sí es bastante importante considerar pues que la denuncia, como se había estado comentando, tiende a ir cargada de mucho nivel de culpabilidad, de vergüenza. Y esto se debe muchas veces a la perspectiva que toman las personas alrededor de la víctima al tratar de defender a los agresores o al cuestionar las versiones de la víctima o al tratar de culpabilizarla. Justamente como Consuelo había comentado de la forma en la cual estas personas que estuvieron alrededor de Paola actuaron al conocer sobre el caso, se trata también justamente de estos dos factores grandotes que muchas veces se mantienen como un obstáculo para que las víctimas se animen a presentar la denuncia. Una de esas es justamente el miedo a la segregación, a la culpabilización, a que se siga repitiendo, a que no se les crea, a que el sistema judicial falle. Y por otro lado, incluso pues ahí va en el caso de niños más pequeños, que es un poco más común, que es el de la manipulación. Y es decir, no se denuncia, no se pone en conocimiento justamente porque el agresor, la agresora, lo que hace es ofrece algún tipo de beneficio, manipula de una u otra forma, no solo a través del miedo, sino a través de ciertas cosas y ahí se atraviesa la parte pues de las necesidades de niños, niñas y adolescentes y entonces tal vez en una situación de calle o en el caso, por ejemplo, del ámbito escolar, en alguna situación donde se identifique que tal vez no cuenta con un apoyo familiar, pues el agresor, la agresora lo que hace es opta por ofrecer a la víctima aquello que identifica qué es lo que le está faltando. Entonces, dentro de los factores que suman al alto riesgo de que un niño, niña, adolescente pueda llegar a ser víctima de abuso sexual es justamente la falta de un sostenimiento desde la parte familiar o incluso la falta de un espacio familiar funcional donde se puedan identificar los signos que les mencionaba antes. Dentro de las secuelas, pues tenemos secuelas a corto plazo y a largo plazo y estas digamos que no es algo como que sí o sí se da, no es como hay un libro y se sigue al pie de la letra, sino que se trabaja a través de diferentes factores que van a ir afectando a la víctima y que de eso pues determinará el nivel de afectación y la forma en la que se presente de persona a persona. Entre esos, por ejemplo, se encuentra la frecuencia con la que se da este tipo de violencia o estas agresiones. También se maneja lo que es el vínculo que se tiene con este agresor o esta agresora, es decir, si es que hay cercanía, si es que se puede evitar, si es que puede haber algún tipo de separación o si, como en el caso de Paola, era alguna persona a quien tenía que ver todos los días, con quien había una relación de poder y que pues ella básicamente estaba obligada a tener contacto con este agresor, conociendo de que tal vez estas personas en el colegio tenían conocimiento de algo que podía estar sucediendo, pero que ella no iba a recibir la ayuda necesaria. Entre estas otras cosas también, entre estos factores, se considera lo que es las adversidades o algún tipo de situación adicional que se pueda presentar, y entre esos, por ejemplo, se trabaja los casos, no sé, de alguna enfermedad en la familia, de la falta de algún tipo de rol de figura de rol de cuidado, se trabaja, por ejemplo, condiciones como factores como pobreza, como algún tipo de discapacidad y cosas por el estilo. Este tipo de factores lo que hacen es van sumando al hecho mismo traumático de la agresión y se empiezan a presentar las secuelas tanto
a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo va dependiendo un poco también de la edad de las víctimas y, por ejemplo, en el caso de niños, niñas más pequeñitos, entre los hasta máximo los 4 añitos, lo que se suele hacer es se maneja un proceso de negación del hecho sucedido, justamente para tratar de protegerse a sí mismos del trauma de esta situación. Es decir, niños pequeños tienden a negar que están siendo vulnerados. Por otro lado, niños, niñas de la etapa escolar, a partir de los 5 o 6 añitos hasta antes de entrar a la adolescencia, lo que tienden a hacer es ya identifican que se ha dado una situación de agresión y se manejan secuelas como lo que son sentimientos de culpa bastante fuertes o sentimientos de vergüenza que van acompañados de toda esta serie de síntomas que han estado, que los mencioné antes, y que también pues se van afectando en la parte emocional, al contacto con otras personas, a su forma de relacionarse con otras personas, se afectan sus procesos de aprendizaje, se pueden generar situaciones de deserción escolar y también en casos, digamos, donde todos estos otros factores también van apoyando situaciones de autolesiones o de intentos de suicidio o suicidio. En el caso de adolescentes, se empiezan a dar también situaciones de culpa, de vergüenza, y a esto se le suma también lo que son situaciones tipo de consumo de sustancias, de trastornos o de irregularidades respecto a lo que son las conductas sexuales, como les había mencionado, pues puede ir del un lado o del otro, que es por un lado la hipersexualidad de una persona o por el otro lado la falta de interés por completo de esto. Dentro de esto también con lo que son las esferas, la esfera de la sexualidad, de la pareja, también se ve, por ejemplo, confusiones que se puedan dar dentro del tipo de relaciones que van a tener las personas. Es decir, si es que alguien se acerca de algún tipo de forma más fraterna, puede que esta víctima empiece a tomarlo como que fuera algo de interés romántico, sexual, porque es a lo que ha estado acostumbrado. Es decir, esta brecha que hay entre lo fraterno y lo sexual ha sido derrumbada y entonces no hay una diferencia visible entre lo que tiene un tipo de relación y lo que tendría otro tipo de relación. Entre esto también se dan secuelas como son ya diagnósticos clínicos como lo que es la depresión, lo que es el trastorno de estrés postraumático o situaciones de control inadecuado de ira que puede ir tanto hacia el exterior como hacia el interior. Hacia el exterior en lo que son casos de personas que tienden a ser muy agresivas, que pues tienden a ser muy impulsivas, que no pueden controlar esta ira hacia otras personas, buscan bastante pleito, pues se pueden dar situaciones de agresiones físicas, por ejemplo, tal vez agredir a otras personas o a niños más pequeños, a adolescentes de grados inferiores, o en su defecto puede ser una muestra de un control inadecuado de ira hacia el interior con lo que son situaciones o conductas de autodestrucción, se podría decir, como son, por ejemplo, ponerse en situaciones de riesgo, lo que les mencionaba de las autolesiones, consumo de sustancias desmedidas, es decir, tratar de salir de esta realidad que está doliendo mucho y se lo hace a través de este tipo de situaciones. Y se puede llegar justamente hasta lo que es el suicidio, como fue en el caso de Paola. Pues básicamente nosotros estamos trabajando justamente este tipo de situaciones que no solo se trata desde la parte de la identificación de algún tipo de vulneración, sino también de lo que es el trabajo después de haber llegado a tomar conciencia de todo lo que ha estado sucediendo y más que nada a tratar de acompañar a las víctimas dentro de lo que son los procesos judiciales, entendiendo que, como ya se ha comentado antes por las otras hablantes, pues es muy común, es sumamente común que las víctimas sean revictimizadas dentro de este proceso, es decir, que les obliguen a revivir estos eventos traumáticos una y otra vez a lo largo de todo este proceso. Y también considerando desde el lado de la psicología que varios colegas hemos conversado y tenemos como que bastante presente que actualmente dentro de lo que es nuestro sistema legal, se minimiza mucho lo que es el trabajo desde la psicología y, por ejemplo, las evaluaciones que nosotros hacemos, las recomendaciones que nosotros enviamos, pocas veces son escuchadas o tomadas como lo que sería con el peso que tal vez se merecería. Es decir,
Después de toda la evaluación que nosotros hacemos, básicamente lo que se nos suele preguntar dentro de la parte legal es ¿está afectado o no está afectado? Y diga leve, moderado o grave, cuál es el nivel de afectación. A partir de eso, a nosotros se nos limita mucho lo que podemos decir o lo que podemos aportar tanto a la víctima como al proceso, y por lo tanto también se obstaculiza mucho el proceso de sanación de las personas. Por otro lado, y ya para terminar mi parte, si bien desde la parte legal este tipo de crímenes prescriben y nosotros tenemos un tiempo para poder denunciarlos, para poder procesarlos, desde el lado de la psicología, los traumas, las heridas, todo este tipo de secuelas son atemporales, es decir, nos puede doler lo mismo como que si hubiera pasado ayer, como si hubiera pasado hace 20 años. Para las personas, para víctimas, para sobrevivientes de violencia, es importante que se empiece a hablar y que se tenga bien en cuenta que no importa si pasó un día o si pasaron 10 años o si pasaron 50 años, el día en el que se sientan listas para poder poner en palabras lo que les ha sucedido, o si es que algún día desean compartirlo, o si algún día quisieran poder hablarlo o conversarlo o denunciarlo, tal vez ya no desde el ámbito legal, pero por lo menos ponerlo en palabra y tratar de trabajarlo, pues ese será el punto y ese será el momento en el cual se empieza a trabajar. Es decir, no importa si pasó un día o si pasaron 50 años, el momento en el que se sientan listos para hablar sobre este trauma va a ser el momento adecuado. Y tienen todo su derecho de vivir ese momento traumático de su vida o esos momentos traumáticos de su vida, no importa el tiempo, no importa el momento, no importa el lugar. Tienen derecho a sanar cuando se encuentren listas para hacerlo. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Y aquí les invito a todas las personas que nos están escuchando, si es que están tan emputadas como yo y como la mayoría de personas que están aquí, frente a esta impotencia de que el sistema revictimiza a niños, niñas y adolescentes y que las escuelas no son espacios seguros, regálennos una reacción, regálennos un puño demostrando esa sensación de impotencia que tenemos, pero también esa predisposición para trabajar en favor de espacios educativos con mayor sensibilidad a los derechos humanos. Así que les pido por favor que nos ayuden con un puñito, que nos demuestren esa indignación. Y antes de pasar con Elsa, le doy la palabra a Gaby para que nos hable un poquito, muy brevemente, de lo que es el empute, y no olviden también de enviarnos sus preguntas al DM del empute. Gaby. Claro que sí, ¿cómo van? Bueno, este es un espacio plural, como les habíamos dicho al principio del empute, tenemos nuestras redes, no olviden de seguirnos por Twitter, de seguirnos también en nuestro canal de YouTube, de suscribirse, escuchar los emputes pasados que ya están subidos, los que hacemos cada martes y también los emergentes, darle like y compartir. Recuerden que este también quedará grabado y lo estaremos subiendo muy, muy pronto. Este espacio es de ustedes, para ustedes. Si tienen un tema de coyuntura que quieren tratar, si tienen un tema que les emputa y quieren tratarlo, este espacio es para ustedes. Tenemos abiertos nuestros DMs, los personales y también los del empute, si quisieran hacer preguntas, y obviamente luego se va a abrir también los micrófonos para que ustedes puedan participar. Muchísimas gracias, Gaby. Como les comentaba antes, tanto la Constitución, la Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres y la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior ya nos establece la obligación de generar currículums con enfoque de género y que se enseñe los temas de derechos humanos y de prevención de la violencia como un acto de no repetición. En función de esto, quisiera darle la palabra a Elsa Guerra en su rol de docente. ¿Cuán importante es, Elsa, el tema del enfoque de género en la educación y cómo se lo hace o cómo se lo debería hacer en las currículas, en los espacios educativos? ¿Cómo educamos con enfoque de género y enfoque de derechos humanos? Tienes la palabra. ¿Qué tal, queridas, queridos, queridas? Muchas gracias por permitir que pueda aprender de ustedes y que también pueda expresar un poco mis ideas, y además todo que tiene que ver directamente con
un cúmulo de procesos de lucha social que se han generado desde distintos espacios, entre ellos los feminismos, los estudios de género, la defensa de los derechos humanos, para hacer de la educación un espacio liberador. Sin duda, este caso de Paola es paradigmático, ¿no? No solo porque obliga al Estado ecuatoriano a velar por la integridad de las personas en el espacio educativo, y en este caso de las mujeres, de la niñez, etcétera, no solo porque genera este precedente jurídico, sino también porque genera un precedente de visibilidad de una realidad que está oculta, y diría ocultada, ¿no? Ocultada además, podemos decirlo de manera real, potente, y nos permite reescribir la historia, no solo la historia, en este caso de Paola y de Petita, que están detrás de todo este proceso de lucha, sino también reescribir la historia de un cúmulo de personas que han transitado por el espacio educativo, en que, como ya lo han planteado mis queridas compañeras, han sido vistas como víctimas provocadoras cuando han vivido, han sufrido, han permanecido en espacios violentos. Sin duda, el tema nos lleva también a discutir sobre cuál es el papel del espacio educativo y de la pedagogía en la apuesta por superar las formas de violencia, la violencia de género y todas las dimensiones de la violencia que están enraizadas en nuestra sociedad. Y quiero partir diciendo que esto es un problema estructural, y creo que es importante decirlo así, ¿no? Es importante decirlo porque sin duda nos lleva a repensar qué está en el fondo, cuál es el problema de fondo que está detrás de la violencia que se ha vivido y que hemos vivido muchas de nosotras en el espacio educativo. Y eso parte entonces por comprender que la educación muchas veces el sistema educativo es un espacio patriarcal, es un espacio colonial, es un espacio adultocéntrico, donde se atraviesan relaciones asimétricas de poder y se generan dispositivos de disciplinamiento y de control, ¿no? Creo que eso es fundamental decirlo, porque entonces vamos a mirar que es un problema que tiene que tratarse de manera estructural. Y sin duda sobre eso se ha trabajado mucho, ¿no? Tanto las pedagogías críticas más clásicas como las pedagogías críticas feministas de los estudios de género, queer, van visibilizando que la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ¿verdad? Y que sin duda se ha convertido en un espacio o un agente de socialización y de reproducción también de los sistemas de opresión. Cuando atravesamos el espacio educativo, también entonces no solo vamos aprendiendo, digamos, además de aquel conocimiento que está valorado, digamos, o que es hegemónico, dominante en un tiempo y un espacio determinado, sino también vamos aprendiendo un cúmulo de valores, si queremos decirlo así, o de comportamientos y formas de mirar la realidad y la relación con los sujetos alrededor del conocimiento y alrededor de lo que somos en una sociedad. Por eso es que estas pedagogías nos han dicho, es importante mirar entonces cuál ha sido el papel que han tenido los sistemas educativos en la perpetuación de los sistemas de opresión. Y esa apuesta ha significado, en el marco de los estudios de género, entonces evidenciar, y desde la perspectiva de género, cómo el sistema educativo está atravesado por una dimensión simbólica, normativa, institucional y subjetiva, que provoca que tengamos una educación patriarcal, ¿sí? Y cómo entonces es necesario, desde los estudios de género, primero despatriarcalizar esa educación, que significaría desvelar, romper ese telón que a veces se construye en la idea de la equidad, de la igualdad, para mirar qué está detrás y comprendiendo, desnaturalizando, ¿verdad?, qué está detrás, actuar, intervenir para hacer del espacio educativo y de quienes atravesamos el espacio educativo sujetas, sujetos, sujetes plenos, dignos, dignas, dignes, que podamos cristalizar nuestro proyecto de vida. Cuando hablo de la parte simbólica, que es sino una teoría que impulsa Joan Scott cuando mira el género como una categoría de análisis histórico, nos dice es necesario entonces desnaturalizar aquellos elementos estereotipados, ¿no? Esos estereotipos que están naturalizados y que deberíamos estar naturalizados en el aula, en las relaciones que tenemos en el salón de clase,
y que habitualmente son aquellos que justifican y normalizan las relaciones asimétricas de poder y también las formas de violencia, ¿no? Lastimosamente vivimos en sociedades muy violentas donde se genera lo que diría como Rita Segato, una pedagogía de la crueldad, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo el tiempo estamos viviendo y naturalizando y justificando la violencia. Cuando vemos la televisión y esperamos que el malo, entre comillas, muera y que el bueno sea el que le mate. Y luego esto a veces lo reproducimos en nuestras propias relaciones interpersonales, ¿no? Y luego como esto además atravesado por un cúmulo de condicionamientos de tipo estructural y patriarcal, han provocado que haya altos índices de violencia y sobre todo de violencia para mujeres y mujeres además atravesadas por otras características identitarias y condiciones sociales. Y cómo estos elementos de la pedagogía de la crueldad también atraviesan los salones de clase, del docente a estudiantes, entre estudiantes, donde además se va sosteniendo un binarismo de género, ¿no? Solo se puede ser hombre de cierta forma en el marco de la heterosexualidad y de la cisnorma, y solo se puede ser mujer de cierta forma y en el marco de la heterosexualidad y de los cisgénero. Pero además, cómo eso está atravesado por un cúmulo de formas de sometimiento y de justificación de esas formas de violencia, ¿no? Recuerden que además los estereotipos nos dicen no solo describen, sino muchas veces prescriben. Nos dicen qué debemos ser y qué no debemos ser. Y muchas veces la violencia se activa como una forma de control y sometimiento, ¿no? Además justificada por las instituciones sociales y entre ellas educativas. Además de estos elementos simbólicos, para ir avanzando súper rápido, tienen relación con una dimensión normativa. Y digo todo esto porque todo esto tiene que ver luego con la pedagogía, ¿no? Con el desvelar, con el desmantelar para repensar una pedagogía a otra en el espacio educativo con una perspectiva de género, de derechos humanos, intercultural, desde las diversidades, ¿no? Legítimamente constituidas. Y en la dimensión normativa, entonces, tenemos un cúmulo de disposiciones jurídicas que están alrededor y de políticas educativas. Aquí Cristian ya nos ha dado un cúmulo de elementos que van visibilizando cómo en la disputa social se han ido logrando la configuración de un cúmulo de normas que garantizan o que deberían garantizar un espacio educativo libre de formas de violencia, donde se protejan los derechos en el derecho a la educación, su transitar de manera adecuada, digna, respetando su derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Y cómo esto está presente en nuestra Constitución y luego un cúmulo de normas infraconstitucionales. Aquí Cristian ya ha citado muchas que además son súper potentes porque van encaminadas hacia mandatos directos de la inclusión de la perspectiva de género y de derechos humanos en el campo pedagógico, y que en el caso ecuatoriano debe ser visto por lo menos desde tres perspectivas, ¿no? Como una finalidad del sistema educativo. La Constitución establece y dice que los planes y programas implementados deberían incluir el enfoque de género y de derechos humanos como un mandato de las instituciones educativas e indicador de calidad, es decir, cómo la calidad educativa tiene que ver con una pedagogía de género y que está articulado al tercer elemento. ¿Por qué? Porque sin duda la inclusión de la pedagogía de género, de derechos humanos, de interculturalidad, apuesta por garantizar los derechos de toda la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, estos tres parámetros que son importantes y que debemos pugnarlo con fuerza, es decir, si no hay estos enfoques, no es una educación de calidad, no estamos hablando de calidad educativa. Esto sin duda ha sido un avance importante, pero en el campo normativo a veces nos encontramos con otras normas que forman parte de las mismas instituciones educativas, universitarias y de otros niveles, y que muchas veces lo que hacen más bien es tener más peso y más fuerza que estas otras que están en la Constitución, en los estándares internacionales de derechos humanos y en otras normas infraconstitucionales que tienen mucho peso en la actualidad. Y estas normas, que pueden ser o no establecidas en un código, digamos, en un reglamento, en un estatuto, tienen a veces mucho más peso, porque son las que regulan las relaciones sociales y las que provocan nuevamente la justificación de violencias de tipo correctivo.
Además de esta parte normativa, es importante también discutir no solo las normas jurídicas, sino también las otras dimensiones epistemológicas que están presentes en el espacio educativo. Muchas veces cuando desarrollamos nuestras clases, justificamos o normalizamos formas de violencia cuando desarrollamos o damos prevalencia a una teoría o un concepto sobre otro. O cuando, por ejemplo, vamos trabajando en el marco de la dimensión epistemológica sobre los parámetros de lo que es normal y de lo que no es normal. Por eso es que una de las apuestas para ir replanteando la dimensión pedagógica es también democratizar, ampliar las dimensiones epistemológicas, ¿sí? Las comprensiones, los conceptos y los elementos a partir de los cuales discutimos y formamos, entre comillas, luego a estos seres que pueden también luego transformar la sociedad y hacer de la sociedad un espacio libre de violencia. Y por eso es que sin duda esto tiene relación, y con eso voy avanzando en un par de minutitos más, con una dimensión institucional. Y en esta dimensión institucional está en cambio toda la estructura, digamos, toda la estructura alrededor del espacio educativo. Esta estructura que muchas veces es vertical, masculinizada, ¿verdad? Y que se ordena conforme estos conceptos normativos y estas dimensiones simbólicas estereotipadas que están en los espacios educativos. Estas instituciones educativas que, por ejemplo, todavía no replantean estructuras donde las diversidades que están por fuera de las masculinidades hegemónicas, ¿no es cierto?, de aquel prototipo de persona, además construida desde lo colonial, no tiene espacios de decisión y no tiene espacios para poder ir reformulando las formas de conocimiento, impulsando nuevas decisiones y además también repensando el espacio educativo. Por eso es que también cuando hablamos de incluir la pedagogía de género, de interculturalidad, de derechos humanos, de diversidades, también tenemos que ir repensando en las estructuras educativas. ¿Quiénes son quienes están dirigiendo los espacios educativos? ¿Quiénes son quienes están tomando decisiones, además que pesan sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, cuerpes, sobre nuestros proyectos de vida? Esto entonces tienen que ser elementos que debemos analizarlos con profundidad para que nos lleven entonces a dar un salto cualitativo sobre el modelo educativo que se debe cristalizar en el Ecuador, digamos, y en una sociedad que busque erradicar las formas de violencia, ¿no? Un modelo educativo que salte esta mirada meramente academicista, conductista, patriarcal, ¿verdad? Y que más bien dé un salto cualitativo hacia una idea de pensar en la educación como un desarrollo integral, holístico, que piense en las personas como son, como personas, ¿no? Y que además vaya rompiendo muchas veces estas ideas de estos modelos pedagógicos más empresariales, digamos, que nos mira a veces como soldados del sistema y no como sujetos pensantes, con capacidad creativa y creadora y también liberadora. Me quedaría por ahora hasta ahí, luego incluiría tal vez algunos elementos adicionales. Muchas gracias, Elsa, por tu intervención. Recordarles que el ENPUT es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Aquí todos y todas son bienvenidos y bienvenidas para poder participar, brindar sus aportes y comentarios referentes al tema que estamos hablando. Sí. Bueno, ya con esta primera ronda yo quisiera pasar a Consuelo si nos puede complementar con alguna reflexión respecto a lo que hemos escuchado el día de hoy. También me quedó un poco pendiente y preocupado de los incumplimientos del Estado frente a la sentencia de Paola. ¿Qué más está por cumplirse? ¿Qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse, Consuelo? Sigues tú. Muchas gracias, Cristian. Bueno, creo que las compañeras hablantes han dado perspectivas muy interesantes y completas. En todo caso, alrededor de la sentencia falta cumplir, o mejor dicho, se ha cumplido todo lo que tiene que ver con las medidas más individuales, es decir,
indemnizaciones a las víctimas, a doña Petita y a la hermana de Paola. Se ha cumplido con el tema también de memoria, es decir, como se ha dicho, el día para conmemorar la lucha contra la violencia en el aula educativa. También se ha cumplido con el bachillerato, que fue un ofrecimiento del propio Estado, y se ha cumplido con la publicación de la sentencia, aunque en ese punto estamos como peticionarias haciendo una objeción a cómo lo cumplió el Estado, porque si bien es cierto, la sentencia indica que debe ser su resumen publicado en un medio de comunicación de amplia circulación, el medio que fue utilizado fue un diario del Comercio, cuya tiraje no garantiza totalmente que se haya conocido, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Creemos que allí hubo una falta de visión territorial de parte de la Secretaría de ese entonces, pues no se consideró a los otros medios o medios que pudieran haber dado un mayor alcance al conocimiento de la sentencia. Estamos pidiéndole a la Corte que en este punto se pida al Estado una medida mejor aplicada. En lo que no se ha cumplido está el tema, como decía, de la política en educación. No se ha cumplido tampoco con información estadística sobre el tema de la violencia sexual en el ámbito educativo. No se ha cumplido con establecer mecanismos para recolección de datos. Eso no se ha realizado. Si bien es cierto, se ha conformado una mesa técnica para el cumplimiento de la sentencia. En esta mesa únicamente participan entidades del Estado, por lo tanto, las peticionarias no somos consideradas en esta mesa técnica y lo único que se nos presentan son los resultados sin mayor profundidad en cuanto a datos y en cuanto a lo concreto, ¿verdad? De cómo y cuáles son los resultados. Sin duda, una de las cuestiones que referimos en la audiencia en corte es que precisamente el Estado ha venido tomando desde hace algún tiempo medidas. Realmente hechos como estos han sido denunciados a lo largo de la historia del Ecuador. Realmente no es de data reciente, es de mucho tiempo atrás. Sin embargo, no ha habido una respuesta sostenida. Capacitaciones a docentes ya han existido, capacitaciones a la Administración de Justicia ya se han dado. Sin embargo, los resultados siguen siendo poco estimables, por lo tanto, debe hacerse también una revisión de las estrategias del Estado en el sistema judicial, en el sistema educativo. También se ha requerido al Estado, no como una medida obligatoria, pero sí como una recomendación por parte de la Corte, es hacer una investigación sobre los hechos acaecidos, especialmente en la actuación de quienes fueron o son quienes actuaron como juzgadores y fiscales en la época. En este sentido, el Consejo de la Judicatura ha iniciado por cuenta propia una investigación administrativa sancionadora para conocer sobre lo que ocurrió. Sin embargo, cabe indicar que la Corte no reabrió el caso, por lo tanto, este sigue prescrito y no hay, como en otros casos de tortura, sobre todo, que la Corte dice o lo obliga al Estado a reabrir casos y se puede incluso sostener otras investigaciones de tipo judicial. Es importante recalcar esto porque si bien es cierto, es loable el esfuerzo del Consejo de la Judicatura, los resultados sí pueden ser poco útiles si no se los sabe utilizar. En ese sentido, lo que recomendamos es que no solamente se vea el tema de la sanción a quienes pudieron haber sido o estado involucrados en estos temas, sino también una medida de política al interno del sistema para que los hechos no se repitan, es decir, los nudos críticos que, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? El tema de la revictimización, el tema de la no utilización adecuada de las normas, etcétera, etcétera, pero bueno, hacer esta ruta sería importante.
Es indudable que las normas no se aplican solas. Necesitamos un sistema judicial que sea realmente acogedor para las víctimas, que hagan uso adecuado de los dispositivos de protección procesal y de otro tipo de protección que existe en el COIP, y que de alguna manera pueden dar cuenta de una, si son bien utilizados, de una menor revictimización. En todo caso, el Estado está pendiente, repito, del informe que debe estar presentándose ya en estos días o la petición de prórroga. Y luego de ese tiempo debe en 6 meses, de acuerdo a lo que dice la sentencia, empezar la implementación de las medidas de no repetición, que son las más importantes en términos colectivos, quiero decir, deben ser empezarse a implementar. No hemos todavía recibido ese informe y tampoco hemos visto de parte de las autoridades actuales medidas que sigan de sostenibilidad en cuanto a respuestas. Hemos sido notificadas de algunas iniciativas aisladas de capacitación que me imaginamos que están bien frente a lo cercano de la fecha y de la adopción de las nuevas autoridades, un poco al apuro, y que creemos que, bueno, que esperamos, mejor dicho, que se vayan solucionando una vez que el actual gobierno pueda asentarse de mejor forma. En todo caso, sí estamos solicitando a la mesa técnica que seamos incorporadas la sociedad civil, no solamente las peticionarias, para poder presenciar, para poder conocer de primera mano las actuaciones que el Estado se propone hacer. Así creo que específicamente en cuanto a la pregunta, bueno, y las reflexiones, creo que, bueno, como insisto, las compañeras que me acompañan como hablantes han sido muy han hecho un detalle de algunos comentarios que son importantes y que creo que pueden abonar a una mejor comprensión de lo que el Estado debe hacer y que sobre todo la sociedad civil debemos exigir al Estado en su actuación. Muchas gracias, Cristian. Antes de pasar con Sibel Consuelo, quisiera preguntarte si el Estado ha realizado la articulación con las instancias o los comités de derechos humanos que le manda la sentencia, porque la sentencia dice que las medidas de no repetición sobre todo deberán tener una asesoría de parte del Comité de los Derechos del Niño, el Comité de la CEDAW, de la Comisión Interamericana de las Mujeres. ¿Tienes conocimiento si es que se ha hecho alguna suerte de articulación con los sistemas internacionales para cumplir esta parte de las medidas de no repetición? De acuerdo a lo que la mesa técnica ha ido informando, efectivamente han hecho acercamientos. No da cuenta de una articulación real, sino de acercamientos a estos mecanismos. Repito, el no estar presente y no ser parte de la mesa técnica nos limita a la información que se nos proporciona y que en los últimos tiempos ha ido disminuyendo. En todo caso, esperamos que esta articulación, que va en términos de conocimiento técnico, obviamente de poder recibir esa asesoría, que además creemos que a lo interno y en lo nacional existe también capacidades en la sociedad civil que pueden dar cuenta justamente de ese conocimiento y ese asesoramiento. Por eso estamos pidiendo que se abra esta mesa técnica a la participación de la sociedad civil, precisamente porque es quien ha ido acumulando este conocimiento y no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Creemos que hay las capacidades en el país para poder asegurar medidas adecuadas en este ámbito, pero de primera mano no conocemos que haya una articulación, sino solamente un acercamiento a estas instancias. Muchísimas gracias, Consuelo. Ahora quisiera darle paso a Sibela que nos cuente qué temas pendientes están. La Asamblea está en conocimiento del Código Orgánico o las reformas del Código Orgánico de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Este código recoge los derechos de niñas, niños y adolescentes y permite la garantía de sus derechos a una vida libre de violencia en espacios educativos. ¿Cómo están los sistemas de protección civil? Tus apreciaciones de esta ley que se encuentra todavía
en discusión en la Asamblea. Gracias, Cristian. Quiero hacer una aclaración respecto a un dato que di porque me parece importante. Human Rights Watch comentaba en su informe respecto al tema de violencia sexual en los espacios educativos que tan solo el 3% de los abusos llegan a judicializarse, ¿no? Y menos aún tienen sentencia, ¿no? Un 1,13%, ¿no? Es decir, 39 sentencias. Y en un seguimiento que ellos hicieron, se estableció que un proceso puede llegar incluso a durar 9 años hasta encontrar sentencia. Lo quería decir porque vi ahí un tuit que quizá yo me equivoqué en la cifra y es importante aclarar para que veamos que la impunidad campea. A ver, respecto a lo que tú me comentas, nosotros vemos con mucha preocupación, cuando hablo de nosotros, hablo de Alianza por la Niñez y la Adolescencia, que es un colectivo que se conformó de varias personas, ¿no? Defensoras de derechos humanos, de organizaciones que trabajan derechos de la niñez, y que ya hemos dicho hace mucho tiempo que efectivamente nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo con las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Por algunas razones que no me voy a detener en este momento a conversar y valdría la pena quizás hacer otro empute para hablar de esto, porque es muy preocupante y porque estamos quedando en deuda con la niñez y la adolescencia. Como para comenzar, ni siquiera los niños han participado en esta norma, que es su norma. Es decir, aquí la participación significativa, protagónica de los niños no se da. Hablamos, ¿no? La sentencia habla de empoderar a las niñas y yo digo, ¿de qué forma empoderamos a los niños si ni siquiera les creemos, peor les escuchamos, ¿no es cierto? Entonces, yo veo con preocupación porque además estas reformas deben articularse a las reformas que se realizaron recientemente, ¿no? Y que digamos, todos conocemos las reformas a la LOEI y que yo hacía referencia respecto a las bondades de esta reforma en algunos temas. Pero que también ponemos ojo a algo que, por ejemplo, nos preocupa y es que las juntas distritales de resolución de conflictos no deberían conocer temas de violencia, por ejemplo, ¿no es cierto? No pueden ser juez y parte. Ya vimos lo que sucedió cuando los distritos abocaban conocimiento y ellos decidían qué denunciaban y qué no a fiscalía, ¿no? Y ahí se dieron una serie de temas aberrantes como firmar actas entre padres y abusadores, ¿no? Con la consigna de que le cambiaban de colegio al abusador. Y así, durante algunos casos que hemos visto, entonces es importante analizar el sistema de protección de derechos de los niños. Yo creo que si queremos hablar de respuestas frente a este tema, primero deberíamos hacernos una pregunta y es, ¿cómo logramos un cambio en la cultura escolar en materia de violencia? Esa debería ser nuestra pregunta y sobre esa base analizar sistémicamente, integralmente lo que debemos hacer, porque no son, ¿no es cierto?, decisiones aisladas. Pero por otro lado, es muy importante también que entendamos que el sistema de protección de derechos debe comportar un verdadero obstáculo para los agresores. Eso es lo que debe ser, ¿no es cierto? Y no debemos basarnos únicamente en la atención, sino en prevenir. Yo creo que nada sacamos atendiendo estos casos. Hablamos de Paola Guzmán y nos duele el corazón y el alma y saber qué es lo que sucedió, pero resulta que hay 4.066 niños más, víctimas directas, ¿no? Porque además hay víctimas indirectas que no han sido contabilizados. Y me refiero a los guaguas que estaban sentados, por ejemplo, en Ampetra viendo lo que les hacían a sus compañeras, o me refiero al caso de la Maná, como les ponía el ejemplo, que también habían niños ahí que veían cómo este ofensor sexual vulneró, abusó a 8 de sus compañeras. Entonces, claro, hablamos de cientos de casos. Yo vuelvo a insistir en lo que les decía al comienzo, la polivictimización, que es otro tema que preocupa enormemente, y que nada de esto está contenido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estamos en pañales en temas de reparación integral. Aquí en el país no llegamos a entender lo que es la reparación integral y les hemos fallado a estos guaguas. Hay supuestamente, Ampetra decía, ¿no?, que hay 3.994 víctimas que tenían un plan de acompañamiento y de restitución. Esto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos a través de los CPIs se estaba dando, ¿no es cierto?, este trabajo integral, ¿no? Trabajo social, psicológico y legal. ¿Qué pasó con eso?
después de la pandemia, porque eso también tenemos que hablar, no hay un antes y después de la pandemia. Si antes no se hacía nada, ahora peor. Entonces se habla de capacitaciones, como bien decía Consuelo, que son incipientes y que al final del día no cambian esa cultura escolar en materia de violencia. Entonces, para terminar, el sistema de protección de derechos debe fortalecerse, debe ser un verdadero sistema y efectivamente hay que destinar recursos, ¿no? Técnicos y financieros para lograr. Y también darnos cuenta que esas reformas que se están dando tienen que estar, digamos, acorde a estándares internacionales, también analizar otras normas, ¿no? Y abogar que sea la mejor reforma posible, al margen de sesgos, de prejuicios además también, ¿no es cierto? Y eso vemos con preocupación, no se está dando y tenemos la obligación de decirlo así con claridad y ojalá podamos conversar de este tema, yo vuelvo a insistir, porque resulta ser la norma, ¿no es cierto?, más importante para la protección de los niños. Y creo que ya no estamos para darnos el lujo de seguir fallándoles, ¿no? Eso, Cris. Muchísimas gracias, Ibel. Ahora pasamos con Melissa. Melissa, algunas observaciones tuyas o recomendaciones y también cuéntanos que desde la psicología, si las universidades ecuatorianas están preparadas o están formando adecuadamente a las y los profesionales para que puedan intervenir en este tipo de casos. Gracias, Cristian. Pues respondiendo a tu pregunta, no. Es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos dentro de las facultades de psicología y justamente cuando nosotros recién salimos del pregrado, pues tenemos un montón de conocimiento bastante general, pero de cosas específicas. Por ejemplo, yo te hablo desde mi propia universidad, desde mi facultad, a nosotros no nos enseñaron nada de lo que son los protocolos de salud pública, de lo que es el contacto interinstitucional, nos hablan del trabajo multidisciplinario, se llenan con eso, pero no nos enseñan a trabajar con lo que es salud pública, entendiendo que la mayoría de nosotros, de nosotras, nosotres, terminamos trabajando en la parte pública, porque es donde más se requiere esta ayuda, ¿no? Y que incluso desde la práctica privada, que es en específico para lo que nos preparaban mi universidad, pues nosotros también necesitamos saber en qué podemos involucrarnos o cómo nosotros podemos ir actuando frente a este tipo de situaciones. Entonces, pues específicamente desde la parte de las universidades falta mucho que se nos enseñe en esta clase de conocimientos específicos dentro de lo que son las mallas curriculares o con eventos o con charlas o con alguna cosa que nos ayude por lo menos poco a poco a poder entender qué podemos ir haciendo, pero hasta cierto punto se compensa, digamos, un poco entendiendo que a nosotros como psicólogos, en especial cuando recién estamos empezando nuestra parte de prácticas, nuestra parte profesional o incluso ya después de graduados, ya nuestro ejercicio profesional, a nosotros no es solo una recomendación, sino en teoría debería ser una obligación de todos nosotros desde el área ética, es que nosotros deberíamos supervisar nuestros casos. Quiere decir que ya sea con alguien, en el caso del pregrado, con algún maestro, alguna maestra, o en el caso ya después de graduados, entre pares o con algún otro psicólogo con más experiencia, nosotros lo que hacemos es supervisión de casos, es decir, si es que se presentan este tipo de situaciones, acudimos donde alguien que tenga más experiencia que nos puede ir guiando con estas situaciones. La realidad es que dentro de la parte psicológica, al no estar completamente regulados nosotros como profesionales de la salud, no se nos mantiene como que muy abiertas este tipo de redes y por lo tanto no se mantiene un control sobre las prácticas que nosotros tenemos. Dentro de mi propia práctica, de mi práctica privada, he encontrado un montón de casos de personas que han acudido donde otros profesionales y han tenido experiencias no solo malas, sino de terror. Y es justamente porque a nosotros no se nos está regulando desde la parte, pues, profesional. Ahora, yo lo único que quisiera como que irle agregando un poco y hablando justamente desde la salud mental es que
parte de los problemas que tenemos como sociedad, como Estado, es justamente la falta de cuidado de la salud mental de los profesionales que trabajan este tipo de casos. Entonces nosotros como psicólogos, pues en teoría estamos todos obligados a mantener siempre nuestros propios procesos terapéuticos. Pero la parte de pues abogados, desde la parte de las personas, incluso dentro de las instituciones educativas o ya desde la parte legal, las personas médicos, enfermeras, toda la gente que trabaja con estos tipos de casos de violencia deberían tener protocolos para que se ejecuten respecto a lo que es la salud mental de estos profesionales, porque atender este tipo de casos es sumamente complejo, te drena emocionalmente, te afecta, porque a pesar de que seas un profesional, eres ser humano y este tipo de situaciones van afectándonos. Y pues al no contar con estas redes de apoyo de salud mental, pues lo único que hacemos es agotamos al profesional y por lo tanto no va a poder prestar los mismos servicios que lo haría si estuviera atendido en este tipo de áreas. Una de las situaciones como más emergentes que se debería hacer, que incluso se visualizó un poco más con la pandemia, es justamente la falta de atención a la salud mental en profesionales, no solo de la salud, sino también de la parte legal. Si nosotros no cuidamos desde esta área bien importante a la gente que trabaja con víctimas, no podemos esperar que estas personas estén en la capacidad mental, emocional, para poder atenderlo de la forma en la que lo harían en otras condiciones. Sin contar pues la falta de preparación, la falta de empatía, lo que se hablaba, estos pactos, estas situaciones que obviamente ya van más allá pues de mi área. Y por último, que pues la parte de lo que se trata de la educación sexual, entendiendo que es una de las grandes fallas que tenemos a nivel educativo y a nivel de sociedad, y que lo que hace es básicamente vulnera más a los niños y los pone en una situación de más riesgo frente a estas situaciones del encuentro con posibles agresores. Si nosotros no empezamos con cosas básicas como darles a los niños los términos adecuados de sus genitales o tratar de empezar a explicarles límites o incluso respetar el límite afectivo que niños, niñas y adolescentes quieren poner con otras personas, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es poner a estos pequeños en la boca del lobo, ¿sí? Es decir, si nosotros no les enseñamos, no les damos educación sexual integral, si nosotros no hablamos con ellos, si nosotros no respetamos los límites que tienen como seres humanos, como individuos, lo que estamos haciendo es básicamente prepararlos para que se vuelvan cada vez más propensos, más vulnerables a verse vinculados con agresores o a ser víctimas de algún tipo de agresión. Si nosotros les enseñamos a identificar factores de riesgo, si les enseñamos a que los límites que estos pequeños van poniendo desde pequeñitos, desde que son bebecitos, si es que no quieren dar un beso, si no quieren acercarse, si no quieren hablar, etcétera, pues se les va respetando y así conforme vayan creciendo, cuando ya estén en estos otros espacios de los cuales no tenemos control completo, podemos llegar a tener la confianza de que si llega a darse una situación así donde alguien trata de pasar por el límite que están poniendo los pequeños, o van a hablar o van a poder frenar esta situación, ¿sí? Pues sin contar las situaciones con violencia física bastante extrema. Pues eso. Y por último, pues hablar un poco también sobre lo que es la falta de profesionales de salud mental en el área pública, que eso es algo que nosotros también tenemos bastante problemático actualmente y que se visualizó mucho más en estos últimos 2 años, y es que pues el sistema público está en un punto en el cual los profesionales de salud mental no se abastecen con toda la demanda que existe y pues desde las instituciones no se da presupuesto para poder contratar más profesionales de salud mental. Entonces se está dejando un área bastante importante prácticamente desatendida, donde nosotros no vamos a poder atender a todos los casos que llegan o donde se nos empiezan a manejar protocolos como pues tienes un límite, un número límite de sesiones o vas a atender a las personas una vez al mes, que eso es pues, prácticamente una ayuda mínima que se podría estar dando al ver a una persona una vez al mes, o en situaciones como por ejemplo casos que yo tenía de niños y niñas que tenían que viajar un promedio de unas 2-3 horas en bus todas las semanas sin haber almorzado o como situaciones así de otro tipo de situaciones para poder asistir a su sesión de terapia. Entonces son cosas que también se deben de empezar a trabajar porque si empezamos a tratar la parte de la salud mental, si hablamos desde la educación sexual integral,
pues también lo que vamos a hacer es evitar que se den más casos como el de Paola, evitar que los profesionales sean tan inoperantes como lo han sido, y también lo que se hace es se trata de evitar que otros niños, niñas y adolescentes puedan llegar a estar en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Vamos con los aportes de Elsa. ¿Qué nos falta en el sistema educativo? Desde tu perspectiva y como abogada y como docente, ¿qué falta por construir para que las universidades, las escuelas y los colegios seamos un espacio que no revictimice y que actúe de manera diligente en estos temas? Gracias, querido Cris. Bueno, falta muchísimo. Hemos dado algunos pasos agigantados que ha sido sino el fruto de estas luchas sociales, también, ¿no? Del sufrimiento de personas como Paola, que hoy rendimos, digamos, de su memoria este proceso de lucha y de resistencia desde distintos espacios, porque realmente cambiemos y transformemos nuestras sociedades y también los espacios educativos, esto hay que decirlo así. Y creo que falta mucho por hacer yo creo que en la parte normativa se ha avanzado mucho, pero me parece que luego ya en la dimensión efectiva, concreta, en el aterrizaje falta bastante. Uno de los grandes problemas que tenemos es que finalmente tenemos que todavía generar procesos de sensibilización, de toma de conciencia y de formación a quienes dirigen los espacios educativos y a la planta docente. Me parece que finalmente, como dice Sartre, ¿no? Somos lo que somos y lo que han hecho de nosotros. Eso ha significado que quienes alguna vez aprendieron en las aulas luego son docentes, y estos docentes muchas veces también tenemos impregnados un cúmulo de prácticas y elementos que justifican y naturalizan las formas de violencia. Por lo tanto, transformar el sistema educativo, despatriarcalizarlo, eliminar estas formas de afectación, significa también incidir de manera sostenida en aquel papel que cumplen docentes, ¿no? Para lograr un poco lo que diría Giraud como estos profesoras o profesores transformativos, transformadores, que asuman un papel proactivo y que además comprendan que hay un mandato claro de transversalidad de la perspectiva de género, interculturalidad, derechos humanos, diversidades en el proceso pedagógico. Este mandato de transversalidad entonces obliga en este caso a docentes a que generen procesos de empatía, de sensibilización, de toma de conciencia, ya que replanteen varias prácticas que muchas veces naturalizan y profundizan las formas de violencia. Yo estoy ahora acabando mi tesis doctoral y justamente trabajo en el tema de la pedagogía de género, uno de los campos que son, digamos, claves y a veces más problemáticos, y es el campo del derecho. Y es aquí donde se ha hallado, por ejemplo, cómo muchas veces docentes en el espacio educativo practican formas de violencia que implica, por ejemplo, el obviar el uso del lenguaje de género como un elemento importante, ¿verdad? El lenguaje construye, justifica violencias o visibiliza realidades dignas, legítimas, diversidades, etcétera. Pero además no solo el hecho del lenguaje de género, sino también de muchas veces incluir términos que son ofensivos y que justifican las violencias y las discriminaciones. Otro elemento importante que todavía está muy presente es el hecho de que a veces, además de los contenidos que desarrollamos que obvian estas perspectivas, utilizamos otros contenidos y materiales didácticos que más bien lo que hacen es legitimar, ¿verdad? Obviar diversidades, el hecho de las familias diversas, de las diversidades sexogenéricas, y también, por lo tanto, de ir todavía justificando solo una forma legítima de construcción de la identidad. Entonces, hay varios elementos que hay que replantear. Me parece que tenemos entonces un sistema educativo que también está divorciado de la realidad, que no se construye desde abajo, que no se construye desde esta diversidad de ambientes de aprendizaje que signifique un proceso de aprendizaje colectivo, colaborativo, que potencia la criticidad, la creatividad, que aprenda desde los problemas de género que están presentes, que están en nuestro alrededor y que son asuntos políticos y que deben ser tratados en el espacio educativo.
porque el acto educativo es un acto político en la medida en que se conecta con la realidad y desde ahí entonces construye, forma, deconstruye, desaprende, aprende conforme sujeta sujetos y sujetas diversos. Me parece que todavía hay que trabajar mucho en estos elementos para que realmente estos mandatos de transversalidad, de estas perspectivas desde las diversidades sea una realidad. Falta mucho. Yo creo que el debatir sobre esto es un avance fundamental. Creo que se ha ido avanzando, pero me parece que hay estas limitaciones, ¿no? También hay toda una campaña de desprestigio desde ciertos sectores para obviar la necesidad de incluir estas perspectivas que más bien lo que buscan es romper estas estructuras que siguen justificando la discriminación. Creo entonces, para ir cerrando, que pues tenemos un largo camino que recorrer. Me parece que esto nos ayuda a comprender cuáles son los principales nudos problemáticos que están presentes en el sistema educativo y hacia dónde deberíamos dar estos pasos diferenciadores, transformadores, liberadores para lograr sociedades, digamos, donde la violencia no sea un asunto naturalizado y donde podamos entonces tejer relaciones sociales democráticas, participativas, pero además por fuera de la justificación de la violencia, entre ellas la que viven muchas niñas, muchas mujeres y muchas personas y colectivos. Así que estamos en este proceso. Creo que para ir cerrando también es importante poner un elemento central en la mesa, que es el tema de la promoción de investigación. En estos casos es importante también impulsar la investigación. Eso también ayuda a ampliar las perspectivas y comprender mejor lo que está sucediendo en la realidad. Y el último elemento, que es la vinculación con la colectividad. Me parece que también ese es un componente central de un proceso educativo que nos ayuda a transformar, ¿no? Y que obviamente luego se articule a una estructura educativa que tiene la obligación también de prevenir y también de atender y reparar integralmente cuando suceden este tipo de violencia. Sobre esto, mis queridas compañeras han hablado con mucho conocimiento y creo que también falta muchísimo en el espacio educativo. Muchas veces las instituciones nos lavamos las manos, queremos decirlo así, y no queremos actuar en nuestros espacios para poder aceptar que hay formas de violencia y que entonces tenemos que atender esa violencia y tenemos que reparar integralmente y yo también diría de manera contrahegemónica. Y hacia allá deberíamos ir dando pasos firmes. Muchísimas gracias, Elsa. Y aprovechando tu intervención, también señalar que no solo es la psicología, el derecho, quien le falta enfoque de género. Entre el día de ayer y hoy vemos que los periodistas ecuatorianos muestran mucha misoginia, mucho machismo, como vimos en las entrevistas a las ganadoras de las medallas olímpicas, y como hoy otro bueno, no podemos llamar periodista, pero este señor que en una radio en Guayaquil sugiere acribillar a las feministas o que se vayan las feministas del Ecuador. Entonces el enfoque de género y de derechos humanos falta mucho y tiene consecuencias terribles como en las que hemos visto en el periodismo y en los medios de comunicación en estos días. Para darnos otro tipo de recomendaciones y de aportes, le doy la palabra a Pablo para que nos ahonde más con sus reflexiones. Muchas gracias, Cris. Buenas noches con todas, todos y todes a este empute. Y justamente desde lo último que acabas de mencionar, Cris, y desde las reflexiones que nos han hecho Sibel, la Consu, Emeli y Elsa, me parece que es súper importante y coyuntural analizar qué está pasando en la Asamblea Nacional. Hoy en la Asamblea Nacional se aprobó mediante el Consejo de Administración Legislativa ya debate el debate de la ley para la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo por causa de violación, por pedido de la Corte que la Defensoría del Pueblo presentó ya hace más de un mes. Se ha demorado más de un mes en analizar el proyecto de ley y aprobar la calificación.
teniendo en cuenta además que la Asamblea tiene apenas 6 meses para aprobar el proyecto, para aprobar la ley, que es una ley que está en debate y que es necesaria. Y me parece que desde este enfoque de derechos humanos, ya lo dijo Sibel, el COPINA que lleva muchos años en discusión y que no termina de aterrizar, lo que pasó hace pocas semanas con la ley de educación intercultural y bilingüe en la Corte Constitucional. Tenemos reformas a la ley de comunicación, justamente tomando el último punto que tomaste, pero además vi hoy con sorpresa que el CAL además había aprobado, entre otros proyectos, un proyecto de salud mental. No lo conozco personalmente, no sé de qué va, no estoy seguro si es que es el mismo al que algún momento nos invitaron a participar desde la misma asamblea sobre salud mental en niñez y adolescencia, pero creo que por las cosas que nos comentaba Elsa y Melissa, perdón, es súper importante tomar en cuenta qué se debe y cómo se debe regular la salud mental desde una perspectiva integral y desde los derechos humanos. Creo que es algo que está faltando y que el mismo Código de la Salud en su momento de discusión lo mantuvo y que todavía no lo tenía muy claro ni muy completo desde esta medida de prevención, desde la atención, desde regularizar los estándares de atención a las personas en nivel de salud y también de regularizar las medidas en que los profesionales pueden brindar estos servicios. Yo creo que hay varias aristas que se están abriendo coyunturalmente en la Asamblea y que deben ser abordadas desde un enfoque de derechos y deben ser abordadas desde un enfoque de género, principalmente porque hay muchas violencias que se dan desde este enfoque de género. Hay muchas violencias que se dan en base al género y que deben ser atendidas de manera integral desde las leyes y que es súper necesario que la Asamblea ponga mucha atención y que creo que todos quienes podemos intervenir, sea desde una forma oficial, desde el Estado, desde varias instituciones públicas en las que pertenecemos, o desde la misma sociedad civil y desde el activismo, debamos intervenir y exigir a la Asamblea tener leyes con perspectiva de derechos humanos y que ya dejemos este discurso que los derechos humanos son para aquellos, entre comillas, privilegiados, como nos dicen, o que es un pretexto para atacar a ciertos grupos de personas. Los derechos humanos son de todas, de todos y de todes, y que deben ser exigidos para tener una sociedad equitativa e igualitaria. Y creo que eso es súper importante, irlo pensando, irlo madurando, irlo trasplantando en las leyes y en las normas, y especialmente exigir a ese Estado, a ese gobierno, que esas normas se vuelvan reales, que se vuelvan carne, que eso es también algo que mucho falta en nuestra sociedad. Eso nada más, Cris, quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Igual para ir cerrando el espacio, Gaby, si nos puedes volver a contarnos qué es el empute y cómo las personas pueden integrarse, te cedo la palabra. Claro, Cris, muchas gracias y aprovecho y también hablo un poco del tema. Creo que las compañeras lo han dicho mucho. Por desgracia no se dice todo porque estos casos no van a parar de la noche a la mañana y creo que queda en nosotros la etapa de reflexión, ¿no? La etapa de reflexión y la etapa de también hacer que otras personas se interesen de este tema, que comiencen a reflexionar de este tema y a ver si desde el núcleo principal, central, individual, mucho más personal, se comienzan a eliminar los tipos de violencia para que luego convirtamos una sociedad mucho más justa, mucho más pacífica, llena de ternura radical. Tomando un poco los últimos aportes de los compañeros y las compañeras también, la importancia de tener servidores públicos comprometidos con los temas, personas especializadas y técnicas que realmente les interese el tema, que sean parte de estos grupos de trabajo en los diferentes espacios, no solamente parlamentarios, que puede ser a nivel seccional como ejecutivo, como legislativo, etcétera, sino también, por ejemplo, las personas que decían de los DES, las personas que hacen los procesos disciplinarios, ¿no? No cansarles, porque también pasa mucho que les cansamos
y sin ninguna capacitación, sin ningún estado de sensibilización, los mandamos a la deriva y esperamos de estas personas que puedan topar los temas con perspectiva de género, pensando en el enfoque de niñez, pensando en el enfoque de juventudes, o sea, un montón de cosas y realmente sin ningún enfoque porque el Estado como tal pues no los prepara. Y eso es un grave problema. Otro grave problema que obviamente ya se mencionó es no sacamos nada teniendo 10.000 normas que incluso pueden estar muy bien redactadas si no hay un presupuesto de por medio. Y esa es como mi reflexión. Y pues nada, el Empute es un espacio de ustedes, de todas las personas que nos están escuchando por aquí, por el Space, y también quienes nos van a escuchar por medio del YouTube, de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos. Este espacio es para ustedes. Busquen nuestras redes como Twitter, acompáñennos, escríbanos. Realmente es un gusto que nos escriban por interno y pasa, a diario nos escriben mensajes directos donde nos comentan si están interesados en ciertos temas o si les ha parecido bien o mal los temas que estamos tratando, y aquello influye mucho. Es decir, nosotros estamos aquí prestos para escucharles, para saber cómo más podríamos aportar para este tejido social. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, pero también al formulario que está como mensaje fijado en el perfil del Empute por Twitter. Y nos vemos todos los martes y también cuando hagamos Empute. Cris. Si les gustó este Empute, por favor regálenos una reacción, un puño, un signo de 100, lo que ustedes quieran, que eso nos ayuda y también agradecerles a nuestras compañeras hablantes, a Consuelo, Sibel, Melissa, Elsa. Y yo antes de cerrar, sí quisiera ser enfático que hay una responsabilidad enorme del Estado ecuatoriano. La Secretaría de Derechos Humanos tiene que generar los mecanismos de cumplimiento de la sentencia del caso de Paola Guzmán, pero también de manera participativa a través de las representantes de las víctimas, de la sociedad civil. La Asamblea Nacional tiene que generar las normas en función de los estándares interamericanos del control de convencionalidad. Un código de la niñez sin estos enfoques simplemente es revictimizante y puede devolvernos 30 o 40 años atrás a la doctrina de la situación irregular de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la idea es que estas normas se mejoren. El Ministerio de Educación, a partir de que se aprobó la LOI, tiene que generar la política de prevención de la violencia en espacios educativos. Las universidades tienen 180 días para incorporar las mallas curriculares en las carreras, los enfoques de género, derechos humanos, etcétera, al igual que la educación superior, el enfoque de género y la educación primaria y secundaria, y mejorar las rutas de protección. Hay muchas cosas por hacer. Desde el Empute vamos a estar vigilantes y, como dijo Consuelo, el 14 de agosto no es un día de conmemoración, es un día de memoria para que nunca más en el Ecuador existan casos de violencia sexual en espacios educativos y que la lucha por Paola Guzmán sea pedagógica para que no vuelva a suceder. Les agradecemos a todas y todos por habernos escuchado y síganos aquí en el Empute y en la página de YouTube cuando subamos este audio. Les agradecemos nuevamente a las personas que nos acompañando como hablantes, al equipo del Empute, y tengan una linda noche y reciban del Empute toda la ternura radical. Sigamos luchando por nuestros derechos. Buenas noches.